Festival de Cine Regional Ayacucho 2015, del 4 al 8 de diciembre. Sí, hay bastante acogida, todas las funciones casi siempre están llenos de público, ¿no? Eso es algo que nos enorgullece a todos los quienes estamos participando en este evento, a todos los directores regionales, porque notamos que al público le gusta ver las películas de cada lugar, porque reflejan su vivencia, sus costumbres, llenos de identidad de cada lugar, se nota el paisaje, porque cada película de cada región está rodada en su misma región. Podemos decir que ya es un éxito del cine regional, en este caso que ya es cine peruano porque representa todas las regiones. Sí, efectivamente, se podría decir eso porque están todo el Perú está, todas las regiones del Perú están presentes en este festival, ¿no? Lugares donde se produce cine. Hoy, la película más taquillera, Bullying Maldito, 5:30 de la tarde, única función, vamos, con toda la familia, las entradas son populares. ¿Qué le pareció, amiga, Bullying? Lo mismo de siempre, tío. Todos los días amanece en la calle con el mismo cuento que es por su trabajo. Ya estoy cansada de lo mismo. Me alegra que ya se vea. ¿Pero qué estás haciendo ahora, Miguel? ¿Te pueden hablar, por favor? Retírate. Mira lo que está pasando. Mira lo que provocas. No que nada. Es no peligroso. ¿Qué pasa? Ya no que nada. ¿Qué le pareció la película, amigo? Lindísimo. ¿Qué le pareció la película? Muy hermoso, triste. ¿Qué le pareció la película? Sí, muy bien realizado. Gracias. Felicitaciones, ¿Qué le pareció la película? Excelente, hermano. Muy buena, muy buena. ¿Ha llorado? A ver un poco. Bueno, estamos con el director Flaviano Quispe de Juliaca, que le ha conmovido la película a todos los que he entrevistado. Y bueno, ¿qué apreciación tienes respecto a todo este trabajo que has hecho, Flaviano? La verdad, muy halagado por las felicitaciones que he recibido y pienso que le ha agradado al público, ¿no? ¿Es una película subvencionada por el Ministerio de Cultura o lo has hecho con recursos propios? Recursos propios, con recursos propios, ¿no? Excelente, Sí, tenemos una buena apreciación de todo el público y creo que es un mérito para el cine regional, ¿no?, haber realizado esta película. Desde luego, yo pienso que el cine regional está creciendo, ¿no? No solamente en números, sino en calidad, en la narración,
Yo creo que hay muchos aspectos que todavía contemplar, sin embargo, pienso que debemos de todas maneras ascender a un nivel competitivo, a nivel nacional e internacional. Estoy seguro que vamos a llegar en algún momento. Gracias, gracias. ¿Cuál de los actores te ha conmovido? El niño, porque un niño que tenga esa valentía para ir a buscar a su padre es muy difícil que haya en el mundo. ¿Qué te pareció, Daniel? Y pensar que también hay una muerte, igual que en tu película, hay un fúnebre y todos lloran. Bueno, básicamente yo respeto el estilo, ¿no? Que Flaviano me copió. Pero bueno, genial, ¿eh? Me encantó, me atrapó la historia. ¿Te gustó? Me gustó, claro. ¿Lloraste? Creo que ya estoy un poco insensible últimamente, pero... Bueno, estamos en Ayacucho, en el primer festival de cine regional. Aquí tenemos la participación de todas las regiones del Perú, demostrando todo el cine peruano. Una variedad de películas que se van realizando a partir del día 4 de diciembre al 8 de diciembre. ¿Cuántas películas tenemos en cartelera? A ver. Tenemos 27 películas en cartelera de casi todos los departamentos del Perú que nos están visitando y la gente está respondiendo bien y estamos muy contentos por eso. Esteban Díaz, de Chota. Chota, ¿cuál es tu película? Amor o Destino. Aquí estamos con... Dante Rubio, de Chota. ¿Cuál es tu película? El bandolero. Por acá. Elías Cabello Contreras de Huánuco. ¿Qué película? Los negritos de Huánuco. ¿Seguro que son negritos? Sí. ¿No son de Chincha? No, de Huánuco. Pero no te he firmado ningún papel en el que autorice el uso de mi imagen. Tendrás que hablar con Lalo. La puedo romper. ¿Puedes resaltar algunas cosas buenas que está pasando el día de hoy? Algunas cosas buenas que están pasando el día de hoy. Bueno, la presencia de José Huertas, eso me ha gustado mucho, porque él es el director de Lágrimas de Fuego, que fue la primera película ayacuchana. Es la película prácticamente que inicia todo el cine regional. Y mañana no se olviden el último Guerrero Chanca a las 7:30 en el cine municipal. Ah, sí. El mundo andino ha guardado muchos secretos hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Rosero, soy productor y director de Ecuador. Yo feliz por la invitación que nos ha hecho acá nuestro compañero Lalo Parra a este primer festival aquí en Ayacucho. Y es un honor poder representar a Ecuador con la película Travesía. ¿Qué le parece la gente de Ayacucho, el clima, la comida? El clima genial, es bastante parecido al de Quito, la capital de Ecuador. La gente es súper amable, eso lo digo de corazón, muy amable, la comida muy rica. Me falta probar algunos platos típicos, así que vamos a ver. Qué bien, gracias. Estamos exactamente aquí en Ayacucho, en la casa de Miller Eusebio. Yo no dije nada. ¿A quién, Daniel? ¿A quién le amas? A Turco. ¿A quién? Lo amo a Turco. Saludos. Salud con Guerrero Chanca, salud. ¿Cuál es su especialidad aquí en la pizzería? Todo lo que sea pastas, pizza, lasaña, más que nada la lasaña, los canelones hechos desde la masa. ¿El plato más pedido? La lasaña a la boloñesa y lasaña Andrés. Primer Festival de Cine Regional Ayacucho 2015, el Ministerio de Cultura, Amalo Producciones, la Municipalidad Provincial de Huamanga y el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga otorgan el presente pergamino de honor al maestro Reinaldo Arenas Horna en mérito a su extraordinaria trayectoria profesional como actor,
compromiso y entrega al cine nacional. Ayacucho, 7 de diciembre del 2015. Inti Churiscura su timpi, Machacaba su timpi, Machamaba su timpi. Gracias. Bueno, pues estas cosas conmueven. El Oscar, al lado de esto, es una chancleta. El Oscar lo entrega una academia. Esto lo entrega el pueblo. Mis hermanos. ¡Vamos a Ayacucho! ¡Vamos a tu cine regional! ¡Vamos a tu Perumanta! Sala de Cine Reinaldo Arenas Horna. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Tráeme eso para acá! Oye, compadre, ¿cómo está usted? ¿Qué dice, compadre? A ver, venga, hermano. Vamos a una partita de cartas y hablan con la voz así, ¿no? Ese es guarapero. Entonces, ojo, ¿no? El actor tiene que cuidar su voz constantemente. Exacto, nada exagerado, todo en su medida. Mi mayor tiempo que yo le dedico en mi casa es encerrarme en mi cuarto a construir mis personajes, a estudiarlos. Y ese proceso de aprendizaje de letra es horas y horas y horas y horas. O que llega a una filmación habiendo estudiado bien su personaje y que le eviten dolores a un director. ¡Corte! ¿Qué te pasa? ¡Oye, tu letra! ¡Estudia, compadre! Y son 10, 20, 30 escenas, repite, porque el señor nunca quiso estudiar. Entonces, en el cine tú trabajas en función de un lente que te está captando. Por eso es que muchos actores de teatro no pueden trabajar en el cine porque se les hace complicado. Son marcaciones precisas. O de repente tú llegas a un momento ahí, estás en una ventana y solamente tienes unas lunas de luz que te toma la cara. No puedes llegar acá porque está fuera de luz. No puedes ir adelante porque estás fuera de luz. No puedes ir atrás porque estás fuera de luz. Tienes que llegar a puntos precisos. Eso es el cine. Y mucha gente no tiene paciencia para eso y reniegan. Y se van. Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Cajamar está plagado de un montón de mitos y leyendas. Y después de las vidas nadie ha rescatado eso, ¿no? Tal vez López Albújar por ahí, pero Nico Arguedas, ¿no? Y hay mucho que explorar, chicos. Hay leyendas preciosas. Yo hace poco acabo de grabar un corto para decir que es la leyenda del la Huarmipuquio. Y en nuestras regiones, especialmente en Ayacucho, está así. Reprimida, con poco capital, con poca perspectiva. ¿Cómo cambiar? A veces un bromista, o sea, con la cerveza, acá toman mucho. Pero la cerveza te sube y luego te baja. En cambio en el cine, sales del cine y por un momento buscas ser mejor persona, creo. Por un instante. O por un instante a tu esposa la abrazas o a tu novia le dices, oye, te quiero. Por un instante, con una escena. Yo desearía que el cine regional grabe en la mente de la gente escenas que nunca se olviden. Que en un momento de decisión, que tenga que tomar decisión, aparezca una escena de un cine regional y le motive a tomar una buena decisión. Muy bien. Una fuerte los aplausos por la propuesta de nuestro evento de Aquí está el logo. Muy bien. Se lo compadre. Por esa cochinada. Por esa cochinada. Saludos, Víctor. Saludos, Daniel. Suspiros al aire, por ti te estoy dando. Sé que
Guayuna. Desde que te conozco me voy acabando, consumiendo Yaguana, Guyana. ¿Y cómo dice esa fuga, muchachos? Ay, cañita, cañavera, anda guaina, ladrón de amor. Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará, todo se acabará. Ay, cañita, cañavera, anda guaina, ladrón de amor. Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con retirarme se acabará, todo se acabará. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Estás celosa? Porque vamos a amarrirlo. ¡Queda registrado! Invitados, un saludo muy especial a los hermanos de Ecuador que nos acompañan. Ellos han estado al pie con nosotros desde el inicio del evento. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos quienes han hecho posible la realización de este encuentro, de este festival. La Municipalidad Provincial de Huamanga, el Centro Cultural de la Universidad y el Centro Turístico San Cristóbal. Y nos han comunicado la grata noticia de que 5 directores y 5 películas presentes este año, en julio del 2016, van a estar en el Ecuador, con todo pagado. Es algo que realmente nos llena de mucha alegría. Creo que este festival está empezando a dar sus frutos.